Hola, bienvenido al canal Continuemos Informados. Pregunto, ¿qué hace a un hombre, entre comillas, suponer o acaso pensar que la mujer que soporta sus chichas, sus amarguras y sus celos enfermizos es suya o de su propiedad? ¿Qué tiene su pareja que ver en que usted se sienta menos hombre que los demás? ¿O qué papel juega ella en sus enfermizas inseguridades? Madure. Si está con una mujer, es porque ya los tenés rayados, papá. Aprenda a que si le dicen que no, es no. Mejor jale de ahí y busque a otra que lo quiera como vos querés ser querido y déjala. No se ensañe en un lugar donde no sos bienvenido. ¿Quién es usted para maltratar a una mujer que le ha dado su amor, su comprensión y su tiempo, que es lo más valioso, ya que éste no regresa? Para que usted, huevón, termine con su vida por el simple hecho de pensar que ella te era infiel. Juepucha, ya no sos un chiquillo. Pero, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Recuerdo que desde el mamá a más a la masa me enseñaron que a una mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa, pero a hoy día ya son otros 100 pesos. Ejemplo claro, el jueves 20 de febrero del 2025, a eso de las 11 de la noche, las autoridades de Turrialba recibieron un alarmante aviso. En el barrio Las Parcelas, un grupo de personas estaban vapuleando a otra en una casa de habitación. A la llegada de las autoridades se encontraron con la señora María Ditel, de 63 años, tirada en el suelo con un golpe en su cabeza, mismo que acabó con su vida. El asesino, su propio hijo, un holgazán de 37 años que llegó a pedirle 80,000 colones a la señora para pagarle a sus dealers. Su negativa o su falta de dinero en el momento fue la gota que derramó el vaso para esta deshonra de hijo, siendo este el octavo femicidio en nuestro país. Pero esto no acaba acá, no. La tarde del pasado jueves 13 de marzo del 2025, en calle Moral, en la Trinidad de Moravia, hallaron a la señora Hazel González Cantón, de 37 años de edad, de nacionalidad nicaragüense, madre de 2 niños menores de edad y estilista de profesión. Ella estaba en su casa, en la segunda planta de la vivienda, con una bolsa en la cabeza y con varias estocadas de arma blanca en su cuello y abdomen. El responsable, su pareja sentimental, el señor Francisco Rodríguez Canales, nicaragüense también. Tenían más de 17 años de estar juntos y era el padre de las 2 criaturas que a hoy día se quedaron sin el amparo de nadie y a la espera de que el PANI actúe por ellos. Este sería el femicidio número 12. Como dato alentador te cuento que este 14 de marzo del 2025, la Fiscalía Adjunta de Género pidió 6 meses de prisión preventiva para este extranjero. Todo esto tras haber tomado el carro de la Hoyo Oxisa e intentar huir a su país natal, Nicaragua. Este fue detenido en las cercanías de la Dos Pinos, en Alajuela, luego de que se le bloqueara el carro, ya que este contaba con GPS y no pudo seguir. En su desesperación, salió corriendo por la pista hasta ser aprehendido. El homicida le dijo a las autoridades que había acabado con Hazel, su mujer, mae, porque pensaba que ésta le era infiel. Y para ponerle la cereza al pastel, la tarde de hoy, 15 de marzo del 2025, día en que estoy editando este video, otro hijo de la playa, para llamarlo de modo tuanis, fulminó a su mamá. En esta ocasión, la señora Katia de Los Ángeles Jara Sancho, de 53 años, quien fuera herida de muerte con un machete
en manos de su único hijo. Esta vez se dio en Barrio Jesús, en Santa Bárbara de Heredia, en las cercanías del llamado Puente de Hamaca. Los vecinos y familiares indicaron a las autoridades que tanto el padre como el hijo, Luis Javier País Jara, agredían a doña Katia a diario. Y si esto no fuera bastante, el muchachito era cartón lleno, pero no trabajaba. Era un niní más. En el caso de las agresiones, al parecer, las autoridades nunca actuaron en esta causa. Poco tiempo después indicaron que el sospechoso, luego de cometer su fechoría, se había escondido en un cafetal que estaba en las cercanías de la casa de habitación de su madre. Sin embargo, fue localizado tiempo después por los mismos oficiales, siendo este el femicidio número 13 en lo que va del año. Luis Javier País Jara tiene 24 años de edad. Como dato indignante te cuento que su familia expresó que el esposo de Katia había inducido a su hijo Luis Javier a las sustancias ilícitas a la edad de 14 años. Le decía cosas como: tome para que se haga hombre. Como dato final, te cuento que la tarde de hoy, 17 de marzo del 2025, Luis Javier País Jara está a la espera de alguna medida cautelar. Y con base al editorial que expuse al inicio de este video, a quien le caiga el guante, pues que se lo plante. No me quiero ir sin antes recordarte que la vida de alguien podría estar en tus manos. Recuerda que si sabes de alguien o sos vos quien está en peligro, llama al 800-8000-645, que es la línea gratuita del organismo de investigación judicial, o al 911 y denuncia. Cuídate mucho. Recuerda que la gente está muy loca. Eso es todo, amigos.